Buenas, hoy veremos una partida entre el jugador filipino Eugenio Torre y el campeón mundial por aquel entonces Anatoly Karpov. Como breve introducción me gustaría señalar que Eugenio Torre fue el número uno filipino durante varias décadas. Además, fue el primer jugador asiático en conseguir el título de Gran Maestro. En la partida de hoy, Eugenio llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4. Karpov respondió con caballo f6 y tras caballo f3, peón e6, peón c4 y peón b6, las negras plantean una defensa india de dama. Eugenio siguió con peón g3 y alfil a6 de Karpov. Desarrollar el alfil de negras por la diagonal a6-f1 es un motivo típico en estas estructuras. Como el alfil de casillas blancas se desarrolla por el fianchetto, el peón en c4 pierde su defensor y por tanto queda más débil. Es por este motivo que alfil a6 generalmente funciona bien contra el fianchetto. Eugenio defendió el peón con peón b3, alfil b4 jaque, alfil d2 y alfil e7. La idea de las negras consiste en desorganizar las fuerzas de las blancas. La jugada peón b3 debilita la casilla c3 y el jaque en la casilla b4 evita que el alfil se desarrolle directamente por la gran diagonal negra. La partida continuó con alfil g2, enroque corto y caballo e5, el salto temático amenazando capturar la torre negra. Karpov se defendió con peón c6, alfil c3 colocando el alfil en la gran diagonal y peón d5 golpeando en el centro. Eugenio siguió con caballo d2, alfil b7, jugada profiláctica contra el siguiente movimiento de las blancas, peón e4. Además, tras peón e4, el caballo de las negras se desarrolla por la casilla a6, evitando saturar la séptima fila de Karpov. Las blancas se enrocan en corto y después de peón c5, Eugenio definió el centro con peón e por d5 y peón e por d5. Hemos llegado al medio juego, con una posición típica de las defensas contra peón de dama. Hay una tensión central debido a la posición de los peones en las casillas c4, d4, c5 y d5. Dependiendo de cómo se resuelva esta tensión, la ventaja se la llevará Eugenio Torre o Anatoly Karpov. Las blancas decidieron jugar caballo g4, que se trata de una ligera imprecisión. Jugadas como torre e1 o peón d por c5, dejando un peón aislado a las negras, hubiesen sido mejores alternativas. El problema tras caballo g4 es que Karpov realiza una ligera pero notable mejora de su dama con dama d7. Después de caballo e5 de vuelta, Eugenio buscaba la repetición de jugadas. Sin embargo, Karpov tenía otra idea en mente. La dama se retira a la casilla c8, protegiendo el alfil de casillas blancas. De esta manera, tras torre e1, las negras pueden jugar peón d por c4, ya que el alfil está protegido por la dama. A continuación veremos cómo el centro de peones de las blancas colapsará y las fuerzas blancas quedarán algo descoordinadas. Después de peón d por c4, caballo por c4, alfil por g2, rey por g2, el rey blanco queda algo más expuesto, peón c por d4 y alfil por d4. A Eugenio le gustaría jugar rápidamente rey g1 y alfil b2 para volver a coordinar sus piezas. El problema reside en que es el turno de las negras. Viendo la falta de armonía de las fuerzas blancas, Karpov jugó torre d8. Este movimiento de torre es la única jugada que proporciona ventaja a las negras según el propio módulo de ajedrez. Desde un punto de vista táctico, clava el alfil blanco, ya que la dama blanca se encuentra en la casilla de 1. Desde un punto de vista estratégico, la jugada torre de 8 prepara un sacrificio de calidad para ganar un mayor control de las casillas negras. Veamos cómo siguió el enfrentamiento. Tras torre de 8, Eugenio se desclavó con dama f3 y Karpov sacrificó la calidad con torre por d4. Ahora viene una ráfaga de jugadas forzadas. Tras torre por d4, caballo c6 amenazando un ataque doble en la casilla e7 y alfil c5 defendiendo la torre negra y la casilla e7. Eugenio capturó la torre con caballo por d4, alfil por d4 y caballo d6, amenazando un jaque letal con la torre en la casilla e8. Por ejemplo, si las negras hubiesen jugado dama d8, hubiese seguido torre e8 jaque, caballo por e8, dama por f7 jaque, rey h8 y dama f8 jaque mate. Así pues, el caballo en la casilla f6 está sobrecargado. Por este motivo Karpov jugó dama f8, reforzando el control de la casilla f7.
El vaivén táctico siguió con torre a d1 amenazando el alfil c5, caballo por f7 y hay que tomar la pieza con el rey. De lo contrario, si dama por f7 seguiría dama por a8 ganando material. La secuencia táctica finalizó con rey por f7, dama b7 jaque, rey g8 y dama por a6. Tras este intercambio de golpes hemos llegado a una posición donde las negras tienen un caballo y un alfil por una torre y un peón blanco. ¿Cómo evaluarían esta posición? Desde un punto de vista materialista está igualado. Caballo y alfil suman 6 puntos de la misma forma que torre y peón. Sin embargo, el módulo de ajedrez señala claramente que las negras están mejor. Por regla general, en el medio juego dos piezas menores son mejores que una torre y un peón. Esto es debido a que el alfil y el caballo pueden atacar dos veces un mismo punto, mientras que la torre solo puede defenderla una vez. Esto provoca que el jugador con el par de piezas menores tenga un mayor poder ofensivo. Una segunda regla importante a recordar es que si se tiene el par de piezas menores, se debe evitar cambiar un par de torres. Para ilustrar esta norma les muestro estos dos tableros, donde el de la izquierda tenemos la posición de la partida y el de la derecha una posición ficticia con un par de torres menos, señalados con color azul. Como pueden observar, la ventaja negra es menor con un par de torres menos en el tablero. Así pues, recuerden, en caso de tener este desequilibrio de material, es crucial no intercambiar las torres si se tienen las dos piezas menores. Volvamos a la partida. Después de dama a6, las negras jugaron rey h8, profilaxis contra posibles jaques en la diagonal blanca, torre e2, peón h6, dando un aire al rey, torre d3 y dama f7. Es el turno de Eugenio y no es fácil proponer buenas jugadas con las piezas blancas. Fíjense que las torres blancas están severamente limitadas en cuanto a actividad. Después de dama f7, Eugenio siguió con dama a4, que a nivel práctico no es la mejor opción. Esto es debido a que las negras podrán mejorar la posición de su alfil y su dama. Después de dama a4, Karpov jugó dama b7 jaque, ganando el control de la gran diagonal, rey g1 y peón a5, aposentando el alfil de las negras. Fíjense que ahora ideas con peón b4 expulsando el alfil de las negras son casi imposibles. Si las blancas insistieran con peón a3, vendría peón b5 ganando un tiempo a la dama blanca a la vez que más espacio en el flanco de dama. Eugenio retiró la dama a la casilla f4 y a continuación ambos jugadores van a realizar un par de movimientos de tanteo. Tras dama f4 siguió torre f8, dama f5, dama c6, dama g6, dama c8, torre f3, dama b7 y dama d3. Mientras que las piezas blancas no tienen una manera clara de progresar, las negras han conseguido ganar tiempo para elaborar un plan. Karpov jugó dama a8, una jugada que ya pone los pies en polvorosa. Las negras buscan adueñarse de la columna D para activar su torre. Eugenio respondió con torre f4, torre d8 ganando el control de la columna D, dama f3, torre d1 jaque y rey g2. Podemos observar cómo Karpov ha mejorado su posición debido a que la seguridad del rey enemigo está mermada. La partida siguió con dama d8 adueñándose por completo de la columna D, dama c6, torre d6 expulsando la dama, dama f3 y dama d7. Esta última jugada gana el control de las casillas blancas del flanco de rey, un detalle importante para empezar a crear amenazas al enroque de las blancas. Dense cuenta que las casillas f3 y h3 son algo débiles ya que no hay un alfil de casillas blancas que las pueda defender. El enfrentamiento prosiguió con torre f5, torre d3 expulsando de nuevo la dama, dama a8 jaque, rey h7, torre e5 y dama g4. Poco a poco las piezas negras van cerrando el cerco contra el rey de las blancas. Fíjense como ya hay 4 piezas, entre ellas la dama, peligrosamente cerca del enroque blanco. Eugenio siguió con dama b7 y Karpov contestó con alfil d6, que es una ligera imprecisión, ya que el alfil ya estaba bien colocado en esa diagonal. De hecho, el propio Karpov dio la continuación correcta después de la partida, sugiriendo peón h5 en vez de alfil d6. La jugada peón h5 busca debilitar el enroque blanco para potenciar así el ataque de las negras. Tras alfil d6, el enfrentamiento siguió con peón h3 expulsando la dama, dama g6, torre 5 e3 ganando el control de la tercera fila y torre d1 evitando cambiar un par de torres.
Eugenio insistió con torre E1, caballo D5, mejorando el caballo, torre E6, atacando la dama y caballo F4 jaque. Fíjense que no se puede capturar el caballo ya que el peón en la casilla G3 está clavado por la dama negra. Así pues, tras rey H2, caballo por E6, torre por D1 atacando el alfil y alfil C5 protegiéndolo. Las blancas han conseguido eliminar un par de torres del tablero, hecho que les favorece. Sin embargo, Karpov sigue estando mejor, y cabe decir que la posición blanca no es fácil de jugar, ya que hay amenazas serias contra el rey de las blancas. Eugenio siguió con torre D2, protegiendo el punto sensible en la casilla F2, caballo G5 amenazando un futuro caballo F3 jaque, rey G2 protegiendo esa casilla y dama F5. Karpov está amenazando al peón débil en la casilla H3. En este momento el jugador con las piezas blancas jugó dama D7, que parece que defiende con rayos X el peón en la casilla H3. No obstante, la dama blanca abandona la gran diagonal blanca, hecho que es un error decisivo. Una vez más, el módulo de ajedrez señala que la mejor defensa era peón G4, expulsando a la dama negra. Dicho esto, hay que estar muy seguro de uno mismo para realizar semejante avance, exponiendo más el rey. La idea tras peón G4 es que después de dama F4, dama D5, peón H5 y dama F5 jaque, las blancas podrían eliminar las damas del tablero, reduciendo así los peligros hacia su rey. De hecho, recientemente subí un vídeo donde el mismo Karpov jugó peón G4 para desplazar una dama negra de la casilla F5. Les dejo el link de esa partida en la parte superior derecha del vídeo. Bien, volvamos a la partida. Después de dama D7, Karpov tomó el control de la gran diagonal blanca con dama E4 jaque, rey F1 y caballo F3, poniendo el caballo en una posición decisiva. Eugenio trató de defenderse con torre E2, caballo H2 jaque y rey E1, ya que el rey está atado a la defensa de la torre. Karpov siguió con alfil B4 jaque y las blancas finalmente se rindieron, ya que tras rey F1 y dama B1 las negras darían jaque mate. En este vídeo hemos visto una partida muy completa por parte de Anatoly Karpov. El campeón mundial valoró correctamente el sacrificio de calidad con torre por D4. Posteriormente jugó un medio juego de piezas menores contra peón y torre de forma muy instructiva. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.